Muy buenas noches, amigos de Facebook, de la página de Tu Consulta con el Dr. Pablo Hurtado, cardiólogo. Hoy martes 5 de febrero del año 2019. Bienvenidos todos y buenas noches. Hoy vamos a hablar sobre un tema importantísimo para todos los hombres, pero también para las mujeres. Y lo digo porque el hombre es parte integral en la pareja con la mujer. Familias, padre y madre, novios, etcétera, etcétera. De alguna forma es obligatorio que tengamos una interacción. Y sin duda, la relación sexual satisfactoria o placentera es parte integral de la pareja, de la convivencia. La disfunción eréctil es un fenómeno que sí ocurre y que puede, según estadísticas, existe en hombres de más de 40 años hasta en el 52% de los pacientes de 40 a 70 años, según datos de una revisión de un estudio llevado a cabo en Boston hace algunos años, en el año 1998, que de por sí un estudio de referencia. Se plantea que la disfunción eréctil es la imposibilidad de llevar a cabo una erección suficientemente adecuada para participar de una relación sexual satisfactoria, ¿ok? En sí es un término un poco general. Algunos colegas, tanto urólogos como vasculares, plantean que sería realmente una imposibilidad total de llevar a cabo una erección. Y se dice eso porque a veces hay trastornos urológicos de fugas venosas que pueden producir inicialmente una erección adecuada, pero al poco tiempo, menos de 5 minutos, el pene pues pierde su turgencia, su dureza, y es porque hay una fuga venosa, un trastorno que se pudiera corregir de forma quirúrgica. Y eso no se puede diagnosticar si usted no visita al médico, ¿ok? Pero de eso hoy no me corresponde a mí, eso es de parte de urología. Nosotros vamos a hablar hoy desde el punto de vista cardiovascular. Si en un paciente, en general menos de 40 años, que tenga un trastorno eréctil, pudieron no ser indicativo que con el futuro este paciente tendría o no posibilidad de tener un problema cardiovascular. O si en los pacientes que ya tienen enfermedad cardiovascular, qué tanto frecuente sería la disfunción eréctil. En el año 98, cuando salió a la venta la famosa Viagra o Sildenafil, fue cuando el problema de la disfunción sexual en la erección pasó de un punto privado, personal e individual de cada hombre a ser público. Y esto fue importante porque rompió con los mitos de que es un trastorno que uno tal vez como hombre ya no vale, etcétera, etcétera. Y no, es un problema orgánico que influye. Pero no solamente es un problema del órgano sexual, es un problema también mental. Para que ocurra una erección adecuada hay factores importantísimos que tienen que involucrarse. No es tan fácil como uno podría pensar, ¿ok? Tiene que ver aspectos psicológicos de la persona o de la pareja. Tiene que ver aspectos orgánicos como tal, ¿verdad? Que no existen deformaciones en el órgano sexual masculino que sean capaces de interferir con la erección. Trastornos hormonales, sobre todo de testosterona, importante. Trastornos neurológicos, de nervios que activan la circulación a nivel de la pelvis, ¿okay? De esos vasos sanguíneos que tienen que ver con la erección. Y también, por supuesto, trastornos vasculares o circulatorios. O sea, el fenómeno es complejo. Para que esto ocurra, todo tiene que estar funcionando de forma adecuada. Entonces, es importante decir que a medida entonces que se fue haciendo público que existen estos medicamentos que ayudan a aliviar la erección, pues es común actualmente que cualquier médico los mande, inclusive el paciente los pide. Y aquí puede ser que también haya un problema, porque el médico puede ser que solo se limite a indicar la pastilla al paciente, sin tener en cuenta si ese paciente tiene o no un problema cardiovascular, ¿okay? Es decir, si el trastorno eréctil tiene que ver con el problema del corazón, no lo sabe. O bien también si realmente ese trastorno eréctil es una enfermedad o es un síntoma. Bueno, deja claro que los trastornos de disfunción eréctil no son una enfermedad, es un síntoma, es un trastorno local que puede significar que el paciente tiene un problema general, ¿okay? En su cuerpo. Por lo tanto, un médico que valore un paciente con disfunción eréctil debería recomendar
un panel de exámenes, sobre todo desde el punto de vista cardiovascular, porque se sabe que los factores de riesgo cardiovasculares son comunes con los factores de riesgo que llevan a la disfunción eréctil en los pacientes. Actualmente ya no es un mito este trastorno, se habla en todos los medios, en la televisión, en los periódicos, en internet, en páginas de medicina, ¿okay? Que eso, al igual que también ya se sabe que existen estos fármacos que están disponibles en todos lados y en nuestro país de venta libre y que además, aclaro, tienen un buen perfil de seguridad. Estas medicinas no matan personas, ¿ok? Sin embargo, más adelante vamos a hablar de cierto grupo de pacientes que tienen alto riesgo y que no deberían de tomarla o no pueden ser recomendadas, ¿verdad? ¿Estamos claros? Entonces es importante que cuando un paciente nos visite, tenemos claro que requiere al menos una valoración integral cardiovascular, que sería su perfil de lípidos, creatinina, glicemia, ácido úrico, normal, VHC, y esto para evaluar su riesgo cardiovascular global. Importante es decir que estos factores de riesgo, igual que la obesidad y la diabetes, por supuesto, el colesterol alto, afectan directamente la parte vascular de los factores que decíamos que influyen en la erección, ¿ok? Recuerden, parte vascular, neurológica, la parte hormonal, ¿ok? La parte psicológica, pues todos estos factores de riesgo actúan en la parte vascular. Si tenemos un paciente que tiene colesterol muy alto, que fuma, que es hipertenso, es posible que tenga ya grasa en sus arterias, y si tiene posiblemente en las coronarias, perfectamente puede tener este trastorno en otras arterias de la circulación de nuestro cuerpo, incluyendo las que irrigan pues el área pélvica, ¿ok? ¿Estamos claros? Entonces, si tenemos un paciente que acude a nuestra consulta con disfunción eréctil y tiene varios factores de riesgo, ¿qué hay que hacer? Hay que controlarlos. Hay evidencia de que el control de los factores de riesgo cardiovasculares van a ayudar a mejorar la disfunción eréctil en los pacientes. Y uno de los factores que más podemos ayudar a revertir es la obesidad. El inconveniente es que la obesidad se combate con un ejercicio intenso, y ahí es donde nuestros pacientes fallan, porque no hacemos ejercicio. Hay estudios que han demostrado que en personas con obesidad y disfunción eréctil, el ejercicio intenso es capaz de revertir la disfunción hasta un 70% de las personas. Yo hablo de ejercicio intenso capaz de bajar de peso, ¿ok? Entonces sí se puede y es necesario hacer ejercicio porque contribuye a una mejor salud sexual, y más aún en estos pacientes que ya tienen un trastorno. Y por supuesto, una dieta baja en carbohidratos y grasa, porque eso afecta de por sí la erección y la libido. Las dietas ricas en grasas y carbohidratos. Entonces sería comer más sano y hacer más ejercicio. Y no hablo como cuento que a todo el mundo se le recomienda. Hablo sobre todo en estos pacientes que hay evidencia clínica que sí funciona, ¿ok? Y que ayuda. Entonces, ¿cómo vamos? Ya planteamos que en un paciente que tenga disfunción eréctil, se sabe que al menos de 2 o 3 años posteriores pudiera tener angina de pecho. Eso está estudiado, porque hay personas que la aterosclerosis comienza por el sistema pélvico y no por el sistema coronario o carotidio. La enfermedad aterosclerótica es a cualquier nivel, puede ser periférica en las piernas, pero también puede ser pélvica y afectar más los órganos sexuales en el hombre masculino, y por eso la erección. Entonces, en hombres jóvenes menores de 40 años deberíamos hacer un perfil de riesgo cardiovascular para valorar si este paciente tiene alto riesgo cardiovascular, y lo trataríamos como tal, ¿ok? Para que estemos claros. Entonces, sí, la disfunción eréctil de una primera conclusión puede predisponer, en alguna serie de casos se ha visto, a enfermedad cardiovascular en el futuro. Y más aún si tiene factores de riesgo familiares el paciente. Ahora bien, ¿cómo vamos entonces ya cambiando el otro aspecto? Un paciente que ya tiene enfermedad cardíaca, es hipertenso, tiene angina de pecho, o tiene infarto, o tiene insuficiencia cardíaca. ¿Cómo vamos de ahí a la disfunción sexual eréctil? ¿Qué factores influyen? Bueno, vamos a desglosarlo desde la hipertensión hasta la insuficiencia cardíaca. La hipertensión arterial es una enfermedad vascular, afecta el tono de las arterias. Si este paciente no tiene aterosclerosis, no debería tener disfunción eréctil. Pero los medicamentos que utilizamos para controlar la presión pueden producir en algunos hombres, no en todos, cada quien es como es, trastornos de la erección.
Y esto no sería una disfunción sexual orgánica, sino también sería funcional por los medicamentos que estamos utilizando, que serían imprescindibles en este paciente, ¿ok? Por eso, si tenemos un paciente joven o sexualmente activo, trataríamos de no utilizar fármacos que sepamos que pueden causar trastorno de erección. Los que más causan son los beta bloqueadores. Hablo de atenolol, metoprolol, bisoprolol, carvedilol también hay literatura. Y de esto aparentemente se sale un poco, no causándola en gran medida el nebivolol. Sería el fármaco que no causaría este trastorno de los beta bloqueadores. Lo otro que comúnmente causan o más lo producen son los diuréticos. Hablo de furosemida y leucotriesil. De modo que la solución de esto no es que usted como paciente hipertenso deje de tomar el medicamento, sino que hable con su médico que le está causando un trastorno y que por supuesto enfoquemos el tratamiento en otros fármacos. Si usted no tiene enfermedad cardíaca, amigo, y solo es hipertenso, cualquier medicamento que utilicemos para controlar la presión va a ser efectivo y va a disminuir sus complicaciones futuras, no va a evitarlas, ¿ok? Estamos claros los médicos, estamos claros de que en algunos pacientes con hipertensión ya complicada hay ciertos medicamentos que sí obligatoriamente debemos de utilizar, porque esos sí han demostrado revertir las complicaciones y evitar muerte. Pero si no es el caso, cualquiera sirve, ¿ok? Y entonces no tendríamos necesariamente que utilizar beta bloqueadores o diuréticos, podríamos utilizar los demás. Si el paciente ya tiene una angina de pecho, ¿ok? Recordemos la charla de angina, el concepto. Angina es un dolor opresivo en el centro del pecho con sensación de muerte inminente, que generalmente dan esfuerzo físico y desaparece el reposo. Y el origen es una disminución transitoria, parcial, de la irrigación miocárdica porque una coronaria, una arteria o un paquete de arteria está parcialmente obstruido. De modo que cuando el paciente hace el esfuerzo, el corazón aumenta su frecuencia, late más rápido, necesita más oxígeno, no le llega porque la arteria está bloqueada parcialmente y por eso aparece el dolor. Eso es angina de pecho. Y es por placas de ateroma. Si usted tiene placas de ateroma en las coronarias, puede tener la placa de ateroma en cualquier parte. Entonces, de ahí esa forma, pues la angina de pecho tiene relación con la disfunción sexual eréctil. Pero también, si la angina es limitante, el paciente no va a poder tener una relación sexual satisfactoria porque le va a dar dolor en el pecho. Y por el temor a sentirse tan mal, va a dejar de tener relaciones porque cuando le dé el dolor, se bloquea mentalmente. Y si la mente está bloqueada, no se resucita. No va a levantar, no va a haber erección y más bien va a ser traumático, porque también las esposas tienen miedo que le ocurra algo al paciente. Nos han dicho, doctor, me puede morir en la cama el señor, mejor que no hagamos nada. Estamos hablando de forma profesional ustedes y nosotros, y por eso tampoco estamos usando ningún lenguaje pintoresco, sino que lo más sencillo que se pueda entender esto. Entonces, sin duda, la angina de pecho afecta mucho la calidad de vida del paciente y también en el ámbito sexual. Entonces hay que utilizar medicamentos para la angina para que el paciente no le dé. Y ahí vienen los beta bloqueadores que ya había hablado que anteriormente que podían dar disfunción sexual. Bueno, pero también podemos usar nitratos y isosorbide que alivian el dolor y retrasan la aparición. Hay otros fármacos como la trimetazidina también que se puede utilizar, ranolazina, amlodipina, anticálcico. Hay que buscarle el acomodo al paciente porque sí es otro punto importante. Sin duda el bienestar sexual de nuestros pacientes es parte integral del tratamiento que debemos de darles a ellos. Ellos vienen por un trastorno y nosotros debemos de resolverle lo mejor que podamos su situación. ¿Okay? Y la salud sexual es parte del bienestar de la familia, del individuo. Entonces seguimos con la angina de pecho. Si la angina de pecho es limitante, el paciente no puede tener una relación sexual adecuada y simplemente al final por tener miedo o dolor no la hace y no hay erección. El infarto, bueno, el infarto de un miocardio. En general, un paciente que ha tenido un infarto complicado, con apellido, es decir, que le dejó con insuficiencia cardíaca importante, lo dejó con angina postinfarto, con arritmias peligrosas, ese hombre no puede tener relaciones hasta que no sea resuelto el problema. Pero si fue un infarto no complicado, en general esperamos entre 15 días a 4 o 6 semanas para reanudar la actividad sexual del paciente. Más adelante vamos a hablar cómo sabemos cuándo es el momento apropiado para indicarle a un paciente que puede reanudar ya la actividad física, física sexual, o tomar algún medicamento para apoyarlo, ¿ok? Entonces,
El infarto, pues, como decíamos, el paciente puede quedar con una capacidad física disminuida y esto puede darle falta de aire, cansancio, de modo que no podría tal vez tolerar una actividad sexual intensa. Aquí aconsejaría, por supuesto, que el paciente debe tener una pareja regular, estable, que es lo recomendable, su mujer, su esposa, su compañera, porque es cuando se ha visto que no hay más estrés del habitual. La esposa es comprensible, entiende la situación del paciente, más bien se preocupa por él. Y el paciente no tiene que estar estresado pensando que tiene que cumplir cierta meta o quedar como pues un superhombre, ¿no? Tuvo un infarto y sigue como siempre 100% perfecto. Con nuestra pareja uno puede tener este tipo de conducta comprensiva y reanudar la actividad sexual poco a poco, juego, otro tipo de actividades manuales, y después tener a los días, cuando ya haya más seguridad que no hay dolor en el pecho, reanudar la actividad sexual como tal. Placentera hablo. En los pacientes con enfermedad coronaria diagnosticadas, tanto como angina como infarto, se ha visto que hay entre un 42% a 75% de disfunción eréctil. O sea, no todos los pacientes también que han tenido un infarto van a quedar con trastornos eréctiles, pero sí hasta un 75%. Pregunta Cherezade, ¿qué hay con la diabetes? Bueno, le diré brevemente que la diabetes es la enfermedad que más estudios tiene con disfunción sexual eréctil, porque es una enfermedad que afecta el fenómeno vascular y el fenómeno neurológico, ¿ok? Y hablamos que la parte integral de la erección. Por eso es muy frecuente que los pacientes diabéticos tengan disfunción sexual eréctil en etapas precoces de la vida, hablo antes de los 40 años, o que su actividad sexual se acorte y no como las personas que no son diabéticos. Por eso es tan importante la diabetes. Y además, que en el caso de los diabéticos se ha visto aún más que la disfunción eréctil puede preceder muchos años antes a la aparición de eventos cardiovasculares. Ahí es donde más estudiados están los pacientes. ¿Ok? ¿Estamos claros? Entonces, vamos a seguir conversando. Entonces, ya habíamos hablado de insuficiencia cardíaca en cierta forma, que es una enfermedad, es una complicación o un síndrome cardiovascular que es causado por diferentes enfermedades cardíacas, como la hipertensión maltratada de largo tiempo, un infarto grande, una miocarditis, una enfermedad valvular importante no tratada, una cardiopatía congénita no tratada quirúrgicamente. Al final, todos estos pacientes terminan en fallo de bomba, un corazón débil que bombea con muy poca fuerza la sangre. Esa sangre no llega muy bien a toda parte del cuerpo, incluyendo nuestros órganos genitales, y eso favorece a una erección no adecuada y por lo tanto a disfunción eréctil. Pero además la insuficiencia cardíaca lleva de por sí una serie de medicamentos de uso obligatorio que también causan trastornos en la erección, como la espironolactona, los beta-bloqueadores y también los diuréticos en gran parte de los casos, e inclusive, por supuesto, la espironolactona. Pero esta enfermedad es de muerte alta, mortalidad más de un 50% después de los 5 años probablemente, en la mayoría de los casos. Y claro, nos interesa el bienestar de nuestro paciente sexual, pero en este caso primero nos interesaría salvar la vida, por supuesto, del paciente. Y después pues vamos agregando los otros bienestares, ¿no? Okay. Entonces, desde el punto de vista de... Habíamos hablado que la diabetes es la enfermedad más estudiada y que se ha visto que puede ocurrir antes la disfunción eréctil y a largo plazo la enfermedad cardiovascular. Se hizo un estudio hace algunos años publicado en el 2011 en la Revista Americana de Cardiología, en el cual evaluaron 2 estudios prospectivos de más o menos 32,000 y pico de hombres. Ellos vieron que, sin duda, la presencia de disfunción eréctil en hombres entre los 40 y 60 años predispone a largo plazo a un riesgo del doble de enfermedad cardiovascular, accidente cerebrovascular y todas las causas de muerte. ¿Okay? Entonces, pues, como les decía, pacientes con disfunción eréctil sin causa, sin enfermedad cardíaca evidente, pues debemos de hacerle un perfil de riesgo cardiovascular. En resumen, al menos un 50% de los pacientes con problemas cardíacos ya definidos, hipertensos, infartados, anginosos, van a tener o tienen en el momento un trastorno en la erección. Y también los pacientes que tienen un trastorno en la erección actualmente pueden tener en el futuro, hasta un 75% de ellos, enfermedad cardiovascular. Entonces, bueno,
¿Qué hacemos cuando un paciente entonces viene a nuestra consulta y vamos a ver y tiene un infarto, tuvo una angina, ya está diagnosticado y nos dice, doctor, yo tuve un infarto, tengo tal diagnóstico, quisiera saber cuándo puedo volver a tener relaciones sexuales? ¿Ok? Una pregunta interesante. Entonces, para esto, la Asociación Mundial que atiende difusión eréctil y eyaculación precoz elaboró una guía y clasifica a los pacientes en 3 categorías. Dice categoría bajo riesgo, riesgo intermedio y alto riesgo. Para clasificar a un paciente en los riesgos bajo, intermedio o alto, se toman en cuenta los factores de riesgo que presenta el paciente, qué cantidad tiene, si tiene o no algún diagnóstico de enfermedad cardíaca. Hablo de diagnóstico, ¿ok? No decir padezco el corazón, eso no es diagnóstico. Hablo, tengo una estenosis aórtica ligera, tengo una estenosis mitral ligera, tengo una insuficiencia mitral ligera, tengo un prolapso mitral ligero con insuficiencia. Esos son diagnósticos de cardiología. No, tengo un problema cardíaco. Y lo digo porque estas charlas, aunque son educativas para un tema, también sirven para a ustedes ayudarlos como personas, como pacientes, a que cuando sean atendidos por un médico, ustedes tengan información con propiedad y no se queden con un diagnóstico que no sirve para nada, en la nebulosa, muy general. Entonces, pues, esta estratificación de riesgo le sirve a usted como médico para decidir si el paciente, cuándo es adecuado reanudar la actividad sexual o si puede tomar ya algún medicamento para eso. Uno, ¿ok? O si no puede realmente y tiene que derivarlo a un cardiólogo para resolver su problema. ¿Cuáles son los pacientes de bajo riesgo cardiovascular? O que, mejor dicho, que pueden reiniciar después de un evento cardiovascular, ACV, infarto, insuficiencia cardíaca, su actividad sexual cuando lo deseen. Son pacientes en general, pues, que no tengan una molestia, un ejemplo, uno, pero que tengan por lo menos de 3 factores de riesgo cardiovasculares: hipertenso, fumador, colesterol. Ese paciente, pues, tuvo un problema cardiovascular, ¿ok? Pero tiene estos factores y no está asintomático por completo, sin ninguna molestia, sin infarto ni angina, mejor dicho, solo factores de riesgo, no enfermedad cardíaca seria. Perfectamente puede arruinar su actividad. Se descompensó de la presión, por decirle algo. Tuvo una crisis hipertensiva, se controló perfectamente. Un paciente que tenga angina de pecho leve. Leve es que su actividad física habitual no le genere dolor de pecho, solo la intensa. Perfectamente puede. Que haya tenido un infarto previo, pero no complicado. Que tenga insuficiencia cardíaca, pero clase funcional 1. Es decir, que el paciente no tenga falta de aire con la actividad física habitual. Que ha sido operado el corazón, pero que esté completamente bien, no tenga dolor de pecho ni le falte el aire para caminar, que sea hipertenso controlado y que tenga una enfermedad valvular mitral o aórtica pero leve. Estos pacientes podrían reanudar su actividad sexual o inclusive tomar algún medicamento como ayudante en cualquier momento después de darle de alta, ¿ok? O bien cuando usted lo vea en su consulta. ¿Estamos claros? Perfectamente. Van a ser categorías de riesgo intermedio aquellos pacientes que tengan más de 3 factores de riesgo, que tengan una angina de pecho moderada, es decir, que la actividad física habitual le dé dolor en el pecho, ya es limitante entonces, ¿ok? Van a tener insuficiencia cardíaca, van a tener un infarto de más de 2 semanas, pero menos de 6 semanas, es decir, reciente, menos de un mes, que tengan insuficiencia cardíaca, o decir, falta de aire para hacer esfuerzo físico con la actividad habitual, entonces no están bien perfectamente, y que han tenido alguna secuela cardíaca, que han como secuela un ACV embólico, una insuficiencia arterial periférica, una amputación. En esos pacientes que ya tienen un daño cardíaco establecido en esta forma, pero tienen síntomas que usted considera en ese momento leves a moderados, no podemos habilitarlo para que reactive la actividad sexual de forma inmediata o tomar un medicamento, porque usted no está seguro si realmente están estables. ¿Okay? Aparentemente están estables porque tienen síntomas, pero solo a esfuerzos moderados. Categoría bajo riesgo es asintomático por completo, sin cansancio, falta de aire, sin dolor de pecho, ¿ok? Estos tienen molestias, pero no son limitantes, pero las tienen. En estos casos, posiblemente, haya que realizarle una prueba de esfuerzo a los pacientes para evaluar si su capacidad física es mayor de 6 METs. ¿Qué cosa es eso? Que aguanten más de 6 minutos en una prueba de esfuerzo Bruce o más de 9 en el protocolo de Bruce modificado en forma general. O
que toleren una caminata de 6 a 9 minutos con un paso adecuado, ¿ok? No paso de tortuga, un poquito adecuado. Si el paciente puede hacer esa caminata, que serían unos 450 metros aproximadamente en 6 minutos, sin dolor ni disnea o falta de aire, pues posiblemente el paciente pudiera reactivarlo porque pasaríamos a bajo riesgo. Pero también estos pacientes, amigos, deben de ser tratados para corregir su trastorno, por supuesto. O sea, ya pacientes con estas características deberían ser remitidos a un cardiólogo para que los valore adecuadamente, hacer sus estudios, tratarlos y tratar de que caigan en la categoría de asintomáticos para que puedan reanudar su actividad sexual. ¿Cuáles son los pacientes de riesgo alto que no pueden reanudar su actividad sexual sin ninguna duda? Que tengan arritmias documentadas de alto riesgo, fibrilación auricular acelerada, estratitis ventriculares polimorfas, taquicardia ventricular no sostenida, ¿okay? Eso es un diagnóstico cardiovascular. Que tenga una angina de pecho reciente, menos de una semana, angina estable, hablamos de dolor en el pecho en reposo, que va y viene, con sudoración típico, ¿ok? Pero que sea una angina inestable, ¿estamos claros? O que le han dado alta en un hospital por angina estable y que todavía no ha sido revascularizado, por supuesto. Paciente que tenga insuficiencia cardíaca, clase funcional T4, que es falta de aire para bañarse, para hacer los esfuerzos físicos menores. Que tenga una miocardiopatía hipertrófica septal obstructiva. Este parece un trabalengua y para muchos es un nombre raro, pero sí es una enfermedad que existe, ¿ok? Y es una patología que puede causar muerte súbita, que consta. Miocardiopatía hipertrófica obstructiva. El diagnóstico es por ecocardiograma, aunque se sospecha por electro y proclínica. Hipertenso no controlado, interesante. Digo interesante porque tuve que leerme la guía de difusión eréctil para poder hablar del tema hoy. Y la guía no está en cardiología, sino que está en una página de urología. Me llamó la atención la hipertensión no controlada, que dice que el paciente no debe tener en ese momento relaciones sexuales y tampoco mucho menos tomar un fármaco. ¿Okay? Interesante. Yo sinceramente eso no lo había considerado. Pero entiendo que al tener hipertensión descontrolada, el esfuerzo físico, el estrés de la relación, por la ansiedad, pudiera despegar más la presión arterial y provocar un evento vascular cerebral, por supuesto, un infarto. Y además un paciente que tiene hipertensión no controlada posiblemente también tenga enfermedad vascular coronaria tal vez, y esto podría precipitar pues, un evento, una angina o un infarto. Tiene lógica, por supuesto. Y también hablaban de que no debe tener relaciones aquel paciente que tenga una estenosis valvular moderada a severa, así categóricamente. Y hablamos sobre todo de estenosis valvular aórtica y estenosis mitral, sobre todo que son las valvulopatías que cursan con bajo flujo anterógrado y que pueden dar síncope también en los pacientes. Entonces, interesantemente, pues, tenemos que ver a nuestros pacientes cuando nos solicitan esto, valorar bien si tienen enfermedades estables y que son de bajo riesgo. Si son enfermedades estables pero con síntomas no severos, son riesgo moderado, hay que estudiarlo. Y son enfermedades graves e inestables, muy sintomáticos, definitivamente no. En estos casos hay que resolver el problema y la mayoría de las veces es quirúrgico. Si una angina estable es un cateterismo lo que el paciente lleva, si es una carga severa hay que estabilizarlo en 1 o 2 meses, lo que demore esto. Pero por ese momento el paciente no podría ni tendría capacidad, por supuesto, de llevar a cabo una erección adecuada. Entonces, ya para terminar, creo, vamos a hablar de qué estrategia entonces tomaríamos los médicos desde el punto de vista medicamentoso para estos pacientes que tengan disfunción eréctil, pero que tengan bajo riesgo, o aquellos que son moderados, pero que ya están estables y lo pasamos a riesgo bajo. Bueno, los fármacos que se utilizan en la actualidad y que tienen seguridad plena, es decir, que no van a provocar al paciente un infarto, son los inhibidores de la fosfodiesterasa 5, sildenafil, tadalafil, vardenafil. No son iguales ni en cuanto a tiempo en vida media, ni en cuanto tampoco a algunos efectos adversos que puedan tener. Y de eso voy a hablar brevemente, porque espero que en días futuros tener la suerte de poder discutir el tema con otros colegas, que lo habíamos anunciado, pero no se pudo hacer antes, sobre cuándo ellos deciden utilizar, por ejemplo, sildenafil, o a qué paciente mejor tadalafil, o cuál paciente es vardenafil.
brevemente, mi opinión personal sería que sildenafil, el efecto dura 24 horas como promedio, de modo que pudiéramos recomendarlo a pacientes que tengan relaciones sexuales muy fortuitas, muy esporádicas, no sé, una vez al mes, ¿ok? O que no tengan pareja estable, por supuesto, porque el efecto dura poco tiempo. Pero sí da muchos efectos adversos: dolor de cabeza, cefalea, calor, ardor de los ojos, ¿ok? La otra, pues, es la vardenafil, muy buena en cuanto a lo que es erección, igual que la sildenafil, pero la vardenafil prolonga el intervalo QT. El intervalo QT es el tiempo de repolarización ventricular, que eso se mide por un electrocardiograma. Hay pacientes que tienen tendencia a tener este tiempo más prolongado, y son los pacientes que ya han tenido infarto, los que tienen insuficiencia cardíaca, los que tienen muchas arritmias. Y puede ser que este paciente que tiene infarto, que tenga angina, que tenga etcétera, estos trastornos, nunca ha hecho una pérdida de conocimiento o nunca ha hecho una arritmia maligna provocada por una prolongación anormal del QT. Si un paciente tiene este trastorno de base y no lo sabemos y le damos vardenafil, su QT se va a prolongar mucho más y podríamos inducir una arritmia peligrosa que puede poner en riesgo la vida, por supuesto, del paciente. De modo que podríamos recomendar vardenafil a pacientes que realmente tengan corazón sano y sobre todo que no tengan antecedentes isquémicos, ¿ok? Hablo de infarto sobre todo infarto. O mejor aún, no nos enredemos, porque también los pacientes con hipertrofia ventricular por hipertensión, el QT puede cambiar un poco. O aquellos pacientes también que toman fármacos cardiovasculares también. O sea, mejor lo dejaríamos para pacientes con corazón sano vardenafil, ¿ok? Dura el efecto un poco más, 48 a 72 horas. Y otra más, la última que conocemos, es la tadalafil. Esta fármaco es muy seguro, no prolonga el QT. Se puede, fíjese, combinar importante, la sildenafil. No se puede dar con nitratos. Los nitratos son vasodilatadores venosos, muy útiles en los pacientes con angina, postinfarto y también en algunos casos de insuficiencia cardíaca. Si usted combina sildenafil con esto, va a provocar una hipotensión severa en el paciente. Presión bajísima, grave, que termina hospitalizado el paciente y resuelve, claro. Pero si el paciente tiene un problema cardiovascular serio, la hipotensión puede provocar la muerte. Entonces, yo recomendaría que mejor un paciente que toma nitratos, isosorbide, cardiosorbide M, dimetatilsorbide, no tome ninguno de estos fármacos. No sería una opción favorable, ¿ok? Y bueno, está hablando la tadalafil, que la vida media es más prolongada, puede durar hasta 3 o 4 o 5 días, dando que le llaman la pastilla del fin de semana. Podría recomendar a los pacientes que tengan una vida sexual activa, que tengan relaciones unas 5 o 7 veces a la semana con su pareja, perfectamente. Cada pareja es como es, eso, uno tiene su vida sexual, ¿no?, con su pareja. Pacientes, parejas más activas, otras menos, eso depende de cada quien. Y esto creo que podría ser lo que haría elegir uno u otro medicamento, aunque todos tengan efectos similares. Pero uno como médico no puede prescribir, no debemos de hacer esto de forma simple, porque habíamos dicho que para la disfunción eréctil está el fenómeno vascular, circulatorio, hormonal y psicológico. ¿Y qué pasaría si este paciente que me viene a ver a mí, aunque yo lo veo desde el punto de vista cardiovascular, tiene un trastorno neurológico orgánico que contraindique el uso de estos fármacos? Pues le podría ir mal al paciente. Entonces, nosotros desde el punto de vista médico, no urológico, podríamos valorar su riesgo cardiovascular y recomendar al paciente, pero al menos debería el paciente verse, aunque sea una vez, con un urólogo, porque la disfunción eréctil también puede ser un síntoma satélite de otra enfermedad del paciente, problema testicular, un trastorno orgánico del pene, que inclusive podría ser algún trastorno maligno, y podríamos nosotros estar dando fármacos de forma inadecuada, porque habíamos hablado que la disfunción eréctil no es una enfermedad, es un síntoma provocado por otros trastornos. ¿Oyeron? Así que debemos de enviar los pacientes que descubramos con estos trastornos al urólogo. Por ahí dice Jacqueline que no se ve. Bueno, el video se sigue grabando y después se va a cargar, no se preocupen. Entonces, ya desde el punto de vista médico hablamos que son los fármacos que se utilizan, pero hay otras estrategias que se llaman quirúrgicas,
que van desde las prótesis a inclusive otro tipo de implantaciones. Pero eso vamos a verlo realmente cuando entrevistemos al urólogo, lo cual espero pues tal vez sea esta próxima semana cuando el colega se recupere. Entonces, amigos, pues conclusiones para concluir. ¿Ok? Pues sin duda la erección es un fenómeno neurovascular sometido a un control hormonal y un entorno fisiológico. La disfunción eréctil es frecuente en todo el mundo, en todos los países del mundo, y comparte factores de riesgo muy comunes con los factores que favorecen enfermedades cardiovasculares. Las modificaciones del estilo de vida son importantes para mejorar la erección en los hombres. Y el ejercicio y bajar de peso es fundamental. La disfunción eréctil no es una enfermedad, es un síntoma. Hay que buscar por qué ocurre. Hay estudios que se pueden hacer, ultrasonidos del pene, de pelvis, que están dirigidos a valorar cómo está la integridad del sistema vascular, el sistema que irriga esa área. La salud sexual de nuestros pacientes es importante, al igual que su salud cardiovascular. No podemos dejarla a un segundo plano. Siempre hay que preguntarle a todos nuestros pacientes que vemos por cardiología, por hipertensión, si tienen algún trastorno en la erección, para no favorecer el empeoramiento de esto con los fármacos que brindemos para el control de sus trastornos. Importante es que remitir al urólogo a los colegas para que sean valorados, y no quiero dejar con esta idea. Las relaciones son indispensables para la salud de nuestros pacientes, relaciones sexuales. El autoestima es mejor, mejora su complementación de los medicamentos, de las recomendaciones. Es importante también que si controlamos sus factores de riesgo, podríamos también disminuir posibles enfermedades cardíacas futuras. Y la vida se le puede ir al paciente en esto. Por ende, debemos de verlo de forma integral y no solamente pues como el síntoma por el cual él acude. Debemos de ir un poquito más allá. Recuerden que la charla queda grabada, fue en vivo en la página, la pueden ver con calma más tarde, escucharla, y las preguntas que me hagan por aquí van a ser respondidas en vivo, van a quedar escritas y cualquiera puede leer. Si tienen consultas personales, pues por Messenger o por la misma página hay un área donde se puede mandar mensajes privados y yo le respondo a todo el mundo. Perdón. Mantengo aún la posibilidad y la promesa de entrevistar a un urólogo y a un vascular sobre el tema, pero desde el punto de vista vascular y desde el punto de vista urológico, que le mejorará a ustedes la comprensión de este fenómeno. Como decía, yo soy cardiólogo, pues, y lo que me corresponde es tratar de buscarle a estos pacientes que tienen trastornos eréctiles, factores de riesgo cardiovasculares, controlárselos y evitar enfermedad cardíaca futura. Y a mis pacientes que ya tengan enfermedad cardíaca, tratar de no afectarle un poco más sus trastornos que pudieran tener y mejorarlo en aquellos casos pues que requiera y que puedan tomar un fármaco sin incrementar su riesgo. Muchas gracias por participar, compartan el video si les lo vieron interesante, si comprendieron, cualquier duda por favor no duden en escribirme. Continuaremos realizando los videos los martes como hemos hecho el año anterior. Buscaremos siempre temas interesantes, de utilidad para ustedes, educativa, no solo para médicos, sino para pacientes no médicos, educadores. Y bueno, sin más les quito más tiempo, buenas noches. Siempre usted el doctor Hurtado, con un gran abrazo, cardiólogo. Al inicio del video está la dirección de mi teléfono de la clínica, pero también la página está en mi teléfono personal. O sea, muy buenas noches, un gran abrazo y que Dios los acompañe. Buenas noches y gracias. Bye.